El proceso escritor. Como hemos dicho con anterioridad, psicológicamente, lectura y escritura son procesos que requieren algunas habilidades diferentes. Si bien la función sensoperceptiva de base es la misma, fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y motórica para representar signos gráficos la que distancia el proceso lector del proceso escritor. Así pues, antes es leer y después escribir. Y en esta etapa toda ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos procesos, pero será también necesario para la escritura favorecer la coordinación óculo-manual y la motricidad fina. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo un método de lectura tendremos que tener presente el paralelismo existente entre el método de escritura analizando y reflexionando conjuntamente sobre estos procesos. Es en esta etapa donde se debe iniciar este aprendizaje, sobre el cual se irán construyendo la mayoría de las experiencias y conocimientos futuros, e iniciar al niño para llegar a un buen aprendizaje de la escritura. Los problemas que generalmente surgen más tarde, letra ilegible, inversiones, desaparición de letras, hacen pensar que si el niño hubiese adquirido una buena coordinación ojo-mano, una buena maduración tónica, un hábito de atención respecto a lo que está realizando y un buen dominio del espacio, quizás no habrían surgido. De ahí que sea necesario el análisis de la actividad gráfica. Análisis de la actividad gráfica. La actividad gráfica es un acto de tipo voluntario que podemos efectuar cuando poseemos determinadas habilidades desarrolladas. Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos actividades, una visual que nos llevará a la identificación del modelo y una psicomotriz que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la automatización de una realización libre, en la que el pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción. Resultaría interesante detenernos en el surgimiento y desarrollo de la actividad gráfica de los niños. El carácter de la... ¡Ay, qué hice! Se me perdió. No, ya lo encontré. El carácter de la actividad gráfica es una cuestión esencial en la edad preescolar. La atención de los niños al principio está dirigida a asimilar los nuevos materiales e instrumentos. Así, el trazo rápido con el lápiz posee un carácter casual, manipulativo. Al recibir un lápiz, el niño actúa con él como cualquier objeto, golpea o realiza diversos movimientos. Él desconoce la designación del lápiz como el medio para representar algo, porque todavía no siente la necesidad de ello. Este tipo de actividad constituye en sí un juego motor con el lápiz. Al dominar el lápiz, los niños realizan diversas acciones, trazan líneas, rayan, etc. El dibujo como actividad gráfica aparece en los niños después del año y medio. El niño dibuja y escribe, traza determinadas líneas en el papel repitiéndolas muchas veces. Él trata de expresar algo con la ayuda de líneas, de figuras todavía poco definidas. De tal forma, en la primera etapa del desarrollo de los niños, estas acciones surgen por la imitación de las acciones de otras personas. Las observaciones de muchos investigadores evidencian el carácter paulatino de los cambios en los movimientos infantiles. Al principio los niños cubren la hoja de papel con puntos, rayas y luego con líneas curvas, ininterrumpidas. Algunas de estas líneas se tornan redondas, se rompen bajo un ángulo o se entrecruzan, etc. Aparecen los zigzags que llenan toda la hoja. Los niños comienzan poco a poco a dominar el movimiento giratorio, como resultado de lo cual se obtienen espirales ininterrumpidos y madejas que aumentan cada vez más de tamaño y que ocupan toda la hoja. Luego tratan de descomponer de la masa de líneas determinados trazos que utilizan para representar formas muy sencillas. El niño asocia las formas gráficas con los objetos y fenómenos del mundo
circundante en la medida en que se enriquece su experiencia, siente curiosidad por todo lo que rodea y si la familia y la institución son capaces de recrear estas vivencias, él mismo querrá saber más y más. Es aquí donde se interesa por saber lo que dicen los carteles, los libros de cuentos, insiste que el adulto le lea, después hace como que lee y posteriormente escribe lo que quiere expresar, creando a su vez sus propios códigos. Es así que a veces los niños tienen nombres con 6, 7 letras y los escriben con 3. Y en ocasiones tienden a poner el tamaño de las letras según el tamaño de las personas. Recuerdo una anécdota muy graciosa de un niño de 4 años que decía escribir los nombres de sus familiares más cercanos. Y al decirle, escribe tu nombre, ponía Arturo, Aro, con letra pequeña. Escribe el nombre de tu papá y lo ponía papá, con letra grande. Es decir, él asociaba el tamaño grande con su papá, alto y grande, y el suyo con letras pequeñitas, utilizando por supuesto las letras que él sabía hacer. Haciendo una panorámica de los años de vida anteriores al grado preescolar, vemos que ya desde el primer año se comienza a trabajar en tal sentido con la estimulación propioceptiva a partir del agarre de la mano del adulto y de diferentes objetos, así como la realización de ejercicios activos o de correlación, como son sacar y meter objetos de un recipiente, abrir y cerrar cajas, tapar y destapar, introducir un objeto dentro de otro, colocar un cubo sobre otro, sacar objetos pequeños de un recipiente o pinza digital, etc. Así sucesivamente, a partir del segundo año de vida se complejizan estos ejercicios con el seguimiento de las acciones de correlación ya trabajadas, a las que se les agregan otras como ensartar, armar pirámides, enroscar y desenroscar, colocar figuras en excavado, etc. Y las acciones instrumentales en las que, en dependencia de las edades y el desarrollo alcanzado de los niños, se complejizan y precisan. A estos ejercicios, donde el niño tiene que desarrollar la coordinación visomotora, se le unen los contenidos de la actividad plástica en la actividad independiente hasta el tercer año de vida, donde se familiarizan con los materiales y realizan juegos como arrugar, estrujar, agujerar y torcer el papel, así como la obtención de manchas, ejecutación de trazos, formas modeladas con témpera, crayola, plastilina, respectivamente. De vital importancia en la temprana edad es el desarrollo de habilidades en el manejo de los cubiertos al alimentarse, la realización de juegos dactilares, que unidos al trabajo con materiales de plástica ayudarán al desarrollo de la motricidad fina. Ya en el cuarto y quinto año de vida, toma particular importancia el desarrollo de los contenidos de las técnicas en la educación plástica, como actividad programada, y la actividad independiente, el desarrollo de hábitos culturales como abotonarse, acordonar, hacer lazos, nudos, peinarse, manejar títeres de guantes y digitales, actividades laborales que tributan a la coordinación visomotora y al desarrollo de los músculos finos de las manos. Al llegar al grado de preescolar, los niños continúan enriqueciendo estas técnicas en el primer semestre. En el segundo semestre se incluye la actividad de preescritura, en la que se desarrollará la preparación relacionada con la formación de habilidades caligráficas, lo que es sinónimo de estar preparados para el aprendizaje del aspecto caligráfico de la escritura, en la que se tomarán como criterios fundamentales 7. El dominio de los movimientos finos de la mano, la percepción visual, la coordinación visomotora, la orientación espacial, la asimilación de procedimientos generalizados de análisis. Para que el niño pueda realizar este tipo de actividades es necesario que posea una maduración a nivel global y segmentario de los miembros. Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. El control de los movimientos de la escritura se ejerce desde una doble dimensión, temporal y espacial. El aspecto espacial consiste en poder dirigir un movimiento en la dirección elegida y, si hay necesidad, rectificarlo. El aspecto temporal le permite poder anticipar, interrumpir, lentificar y volver a realizar ese movimiento.
No podemos olvidar el ritmo en la realización de la escritura que el niño debe percibir como tal. La formación de habilidades caligráficas. La formación de habilidades caligráficas se propicia en las actividades productivas como la aplicación, el modelado y el dibujo. Si bien estas actividades influyen en el desarrollo de la perspectiva visual, la orientación espacial en los movimientos finos de la mano, por sí mismas no garantizan la formación de las habilidades caligráficas, las cuales requieren de un proceso de enseñanza especialmente dirigido, correspondiendo esta tarea a la actividad de preescritura. Se han utilizado diferentes procedimientos metodológicos para la formación de estas actividades, las cuales se basan en general en la copia del modelo de un rasgo o de elementos de un dibujo, siguiendo una línea discontinua de puntos hasta separarse de ellos. Es como cuando el profesor le pone los puntos para que en cada punto haga. Para realizar esta copia se dan determinadas orientaciones, pero resultan incompletas al no estar presentes las cualidades esenciales del rasgo hacia los cuales debe orientarse el niño. Necesita efectuar gran número de repeticiones para lograr un relativo éxito. Los progresos se producen lentamente y se evidencia que lo más importante es el producto final, la copia, y no el proceso de formación de la habilidad. Comenzaré por decir que la orientación de la tarea es un elemento esencial en la formación de las acciones psíquicas. El componente orientador de la acción influye decisivamente en la formación y la calidad de las acciones psíquicas. La orientación es un mecanismo psicológico de la acción y su proceso de formación depende de cómo se elabore esa parte orientadora. Múltiples investigaciones llevadas a cabo por diversos autores demostraron que la formación de las acciones psíquicas con determinadas propiedades dependen de cómo se organiza la orientación de la tarea. La orientación implica la imagen de la acción, es decir, su reflejo en la conciencia del niño y la presencia de las condiciones objetivas necesarias hacia las cuales se orienta al niño para ejecutar con éxito la tarea. La imagen de la acción depende de cómo esté constituida la base orientadora, tomando en consideración su carácter generalizado, su plenitud y modo de obtención. De acuerdo a esta concepción, la metodología elaborada requiere que el niño asimile de modo consciente procedimientos de análisis para poder determinar por sí mismo dónde se produce el cambio de dirección, cuál es la dirección del rasgo y cuál es su forma. Estos elementos lo orientan visualmente para poder reproducir el rasgo. El hecho de estar incluidas en la orientación de la tarea, las cualidades esenciales del rasgo, dirección, forma, posibilita una mayor transferencia de este aprendizaje a la escritura de diferentes grafemas de nuestro idioma. La utilización de acciones modeladoras favorece la asimilación de las cualidades esenciales del rasgo. La utilización de acciones modeladoras facilita tanto la asimilación del contenido como de procedimientos generalizados. Investigaciones de J. López, A. Siberio, luego Morenza y otros revelan la significación de las acciones modeladoras en la asimilación del conocimiento y demuestran que los modelos pueden utilizarse en calidad de medios externos para asimilar en forma visual las relaciones esenciales entre los fenómenos y objetos. Como componentes de estas acciones modeladoras se distinguen las acciones de sustitución y utilización del modelo. La investigación de Siberio acerca de la asimilación de la construcción y utilización de modelos demostró que la formación de cada uno de estos componentes posibilita la formación de la acción de modelación en su conjunto. ¿Tú estás entendiendo? En la investigación ya citada, la autora define el modelo como un conjunto de elementos que sustituyen a los objetos reales, en el cual la relación de los sustitutos reproduce la de los objetos sustituidos. El sustituto es una expresión material de determinados objetos y aunque su función es ya representativa, no es en sí mismo una representación, en tanto en el plano material aparece aún prendido al objeto.
La acción de sustitución consiste en utilizar sustitutos de objetos de la realidad y de sus cualidades. Estos sustitutos sirven de mediatizadores para la solución de la tarea, en la medida en que la acción tenga para el niño un carácter consciente. La acción de construcción del modelo se caracteriza por el establecimiento de relaciones esenciales entre el sustituto y el objeto o cualidad sustituida. La acción de modelación en su conjunto implica no solo la sustitución y la elaboración de un modelo, sino también la utilización del modelo, el cual le sirve de medio externo para solucionar una tarea. La acción de modelación en su conjunto favorece la asimilación de procedimientos generalizados, lo cual posibilita la solución de nuevas tareas e incluso de cierta complejidad. La metodología incluye la utilización de acciones modeladoras, pues se trata de que el niño construya y utilice el modelo que refleja dichas cualidades: dirección, cambio de dirección y forma. Estos modelos constituyen un medio para asimilar estas cualidades y lograr posteriormente que el niño trace el rasgo sin el apoyo de un modelo material ni puntos de referencia. Las acciones de control y valoración constituyen una vía para regular la acción. Estas acciones han sido estudiadas como parte de los componentes de la actividad docente por Galperin. Le confiere un importante papel al control, pues es un elemento integrante de la psiquis como actividad de orientación. Considera que es preciso organizarlo primero como una acción material externa y posteriormente como etapas hasta convertirlo en mental, generalizado, abreviado y automatizado. El control está dirigido a determinar la relación existente entre los requerimientos de la tarea y los resultados obtenidos. La forma más sencilla de control es el resultativo, que consiste en comparar el resultado final con el patrón o modelo dado para perfeccionar dicho resultado. Esta forma de comparación es insuficiente. Un control más efectivo es el procesal o por pasos. En esta forma de control se comparan los resultados parciales que alcanza el niño en la tarea con el modelo dado. Esto permite dirigir su atención hacia los procedimientos de acción y lograr que su realización tenga un carácter consciente. Las acciones de control consisten en comparar el modelo o trazo realizado por el niño con el presentado por el maestro, a fin de determinar si hay o no correspondencia. Si no la hay, el propio niño perfecciona su modelo o trazo. La valoración le posibilita al niño determinar la calidad de sus realizaciones en correspondencia con las exigencias de la tarea. El lenguaje en la verbalización de las acciones que se realizan es una vía que favorece la ejecución consciente de las acciones. Por esta razón se plantea que el niño verbalice los términos que indican la dirección y el cambio de dirección, exprese por qué selecciona los patrones de forma, qué ha hecho y por qué ha alcanzado o no éxito en la tarea. La ejercitación es un medio esencial en la formación de las habilidades y hábitos, especialmente si está presente, como en este caso, el componente motor. Esta ejercitación consiste en reproducir el rasgo un determinado número de veces y en diferentes momentos, con la finalidad de perfeccionar su trazado y alcanzar cada vez mayor calidad. Los objetivos fundamentales son: lograr una preparación adecuada de los niños y niñas en la etapa preescolar, que le permita una clara expresión escrita con letra legible al iniciar su dominio en el primer grado. Formar habilidades que le permitan al niño reproducir el rasgo siguiendo una determinada dirección y de acuerdo con la forma y los cambios de dirección del modelo presentado, así como lograr trazos precisos, continuos y con ajuste a los límites dados. Lograr asimilación de procesos de análisis para determinar dónde se produce un cambio de dirección, cuál es la dirección y la forma del rasgo. Contribuir a la formación de habilidades docentes, escuchar las indicaciones del maestro y utilizarlas durante la realización de la actividad, mantener en orden los diversos materiales y ejecutar acciones de control y valoración. Contribuir al desarrollo de la atención y concentración, a la formación de hábitos de trabajo independiente, estimular el deseo de llevar a cabo la tarea lo mejor posible
y de realizar un esfuerzo mantenido en la actividad hasta tanto ésta concluya. Propiciar la ayuda mutua, la motivación del éxito y la creación de las premisas para la formación de hábitos postulares. El contenido comprende la enseñanza de 10 rasgos que constituyen un todo formado por elementos que se repiten o por la combinación de alguno de ellos. Estos rasgos constituyen elementos fundamentales en los grafemas cursivos de nuestro idioma. Las tareas se presentan en un orden ascendente de complejidad y se caracterizan entre límites dados, primero entre espacios más amplios y después más reducidos, llegando al final al trazado compautado entre 3 y 4 líneas. Para ello se trabaja con un cuaderno dirigido a la enseñanza, orientación y la ejercitación de diferentes trazos. Los rasgos objetos de estudio se presentan a continuación. Listo. Mira si falta uno. No. 2 páginas. El primer rasgo es este. Triángulo, pero dime cómo la cosa. No, porque ya voy a leer. El primer rasgo se incluye con el objetivo de familiarizar al niño con los procedimientos de análisis, las acciones modeladoras y los diferentes materiales de enseñanza. El segundo constituye una aplicación de la forma recta y tiene un nivel mayor de complejidad dado por la dirección y los cambios de dirección. Posteriormente se presentan rasgos curvos y en formas de lazo en diferentes direcciones y cambios de dirección. El rasgo número 7 es una combinación de formas ovaladas y rectas. Tiene como característica que los 3 puntos de orientación de abajo tienen que estar ubicados exactamente debajo de los 3 de arriba. En las 3 últimas tareas se combinan los rasgos por forma y tamaño. Atendiendo a esta última característica se encuentran trazos entre 3 y 4 líneas. El maestro, en dependencia de las necesidades de su grupo, distribuirá este contenido en el segundo semestre del curso escolar. En las 3 últimas tareas se combinan los rasgos de forma y tamaño. Atendiendo a esta última característica se encuentran trazos entre 3 y 4 líneas. Procedimientos metodológicos. La metodología difiere de otras que se sustentan en un aprendizaje basado en el ensayo y error. Esto significa que el niño busca a ciegas los elementos orientadores que resultan incompletos y el aprendizaje en estas condiciones no tiene un carácter consciente. La metodología, como expresamos inicialmente, propicia la asimilación conscientemente de los procedimientos de análisis para precisar el cambio de dirección, la dirección y la forma del rasgo, pues el niño se orienta de modo independiente hacia esas cualidades para construir primero el modelo y posteriormente reproducir el rasgo a nivel gráfico, sin puntos de orientación. El principio de la diferenciación de la enseñanza ocupa aquí un lugar muy importante. Se prevé, de acuerdo con las posibilidades del niño, diferentes modos de solución de la tarea. Esto significa que si no puede lograr éxito inicialmente en la elaboración del modelo, comenzamos a utilizar lo que denominamos niveles de ayuda. Estos niveles le sirven de apoyo para poder construir adecuadamente su modelo. La metodología de los rasgos menos complejos comprende los momentos siguientes. Motivación inicial. Tomando en consideración las particularidades de los niños de esta edad, utilizamos como procedimiento la narración de un cuento para dirigir la atención hacia el rasgo objeto de enseñanza y crear en ellos un estado emocional positivo. Esta narración primero la realiza el maestro, empleando los materiales que presenta, por ejemplo, en el franelógrafo, y posteriormente los niños apoyándose en la ilustración de su cuaderno que contiene los elementos esenciales del cuento como se presenta en la siguiente figura. Ilustración de un gato, el texto y la ilustración de un recipiente con agua. De un gato y del otro lado ilustración de un recipiente con agua. Análisis del rasgo
para determinar y concretar los cambios de dirección. El niño, bajo la orientación de la maestra, precisa cuál es la dirección del rasgo y dónde éste cambia de dirección, señalando en el modelo de su cuaderno este cambio y verbalizando el término que indica la dirección. Por ejemplo, el gatico goloso está arriba. A medida que efectúa el análisis y verbaliza, realiza simultáneamente acciones en el plano externo que concretan el cambio de dirección. Es decir, el niño ubica en la hoja pautada el punto de referencia inicial y los sucesivos. De esta manera procede hasta construir todo el rasgo. La acción de ubicar los puntos de orientación, lugar donde cambia la dirección el rasgo, tiene para el niño una significación. Por ejemplo, marcar el cambio del lugar del gatico goloso. Análisis y concreción de la forma del rasgo. El cuaderno tiene dibujados a su derecha los 4 patrones de forma seleccionados como los más comunes en el trazado de los grafemas de nuestro idioma. El niño selecciona de estos patrones de forma cuál o cuáles corresponden con la forma del rasgo presentado. Para llevar a cabo esta selección puede ejecutar acciones de orientación en el plano externo, comparación o a nivel perceptual. El proceso de análisis concluye con la explicación por el niño de por qué le sirve ese patrón. Las acciones de modelación que él ejecuta en el plano externo exigen la observación del patrón de forma, así como el rasgo de su ilustración. Bajo la orientación de la maestra, el niño realiza el rasgo con el lápiz o bolígrafo, uniendo los puntos de referencia. Estas acciones el niño verbaliza los términos que indican el cambio de dirección. Estas acciones de modelación tienen para el niño un significado: hacer el camino, por ejemplo, por donde pasará el gatico goloso. Control y valoración del rasgo trazado. Al trazar cada rasgo, compara su resultado con el que aparece en el modelo del cuaderno. Para ello tendrá presente la forma, la continuidad y el ajuste del renglón. Sobre esta base valora su realización y explica por qué ha sido o no exitosa. Ejercitación del trazado del rasgo. El cuaderno posee páginas suficientes para que el niño ejercite el rasgo, lo cual requiere de la observación por el niño del rasgo que está en la ilustración. Posteriormente, efectúa el trazado. Al concluir cada realización, la compara con el rasgo que aparece en su cuaderno, con la finalidad de perfeccionar el resultado de su tarea. Después valora si ha quedado o no correcta y explica por qué. Los criterios que utiliza en esta valoración son los mismos que se tienen en cuenta para la reproducción del rasgo sin puntos de referencia. La metodología para la enseñanza de los rasgos más complejos resulta más abreviada que la utilizada por los rasgos más simples. La actividad comienza con la motivación y para ello la maestra utiliza el procedimiento de acuerdo con lo expresado. Continúa con el análisis y la concreción de los cambios de dirección. El niño determina en su ilustración dónde el rasgo cambia de dirección, señala el lugar, verbaliza el término que indica la dirección y marca los puntos de orientación en las líneas correspondientes. Al concluir estas acciones, queda en parte construido el modelo. Para el análisis y la concretación de la forma, el niño selecciona primero el patrón o los patrones de forma en correspondencia con la forma del rasgo presentado. Explica por qué le sirven esos patrones y después efectúa el trazado, orientándose visualmente por los puntos de orientación y el patrón de forma del rasgo. De esta manera queda constituido el modelo del rasgo. Esta acción se realiza como mínimo una vez. Los restantes momentos de la metodología se llevan a cabo tal y como orientamos en las tareas iniciales, en los rasgos menos complejos, acciones de control y valoración, trazado del rasgo y puntos de referencia, etc. Esta metodología le ofrece al niño la posibilidad de construir de modo independiente el modelo del rasgo, tanto material como a nivel gráfico. Si él no puede lograr éxito inicialmente, comenzamos a utilizar los niveles de ayuda. Estos niveles se aplican en el siguiente orden. Primer nivel. Consiste en dirigir la atención del niño hacia el cambio de dirección correspondiente o hacia la forma del rasgo, de manera tal que con esta ayuda a nivel verbal puede ejecutar la acción. Por ejemplo, fíjate bien hacia dónde va, mira cómo es el caminito. Segundo nivel.
Se le orienta al niño la realización de acciones de contornear con el dedo el rasgo impreso en su tarjeta ilustrada como procedimiento para orientarlo a esa dirección y el cambio de dirección uniforme. Tercer nivel, la maestra en presencia del niño concreta con el alambre la forma del elemento inicial del modelo y luego lo reitera. Esto le permite orientarse visualmente hacia la calidad de la forma. Cuarto nivel, se construye en presencia del niño el elemento inicial del modelo. Esta ayuda posibilita la orientación visual del niño para poder elaborar por sí mismo los restantes elementos del modelo. Para ello utilizará un clavirejo, clavijas, alambre fino, que le permitirán construir el modelo con el material concreto. Por las características del niño de estas edades se mantiene la significación de la tarea durante todos los momentos del proceso de enseñanza, tanto en las de menor como en las de mayor complejidad, así como la estimulación positiva del maestro, ya que esto refuerza la realización exitosa del niño. En la metodología se presta gran atención a la creación de condiciones favorables para la futura formación de hábitos posturales por la estrecha relación existente entre dichos hábitos y la calidad de la formación de las habilidades para el aprendizaje del factor gráfico de la escritura. La efectividad de la metodología se manifiesta en la calidad de las habilidades caligráficas, pues los niños reproducen el rasgo de acuerdo con su forma, dirección y cambio de dirección. Se logró mayor precisión, continuidad y ajuste del renglón en el trazado de los rasgos. Se aprecia el desarrollo alcanzado en la percepción visual, particularmente en la coordinación visomotora y la organización especial y en la amplitud de la transferencia. Se evidencian resultados satisfactorios, ya estamos terminando, en la formación de procedimientos para analizar las cualidades esenciales del rasgo, en la ejecución de acciones modeladoras relacionadas con la construcción y utilización de los modelos de los diferentes rasgos, y en las acciones de control y valoración de los propios niños. La metodología favorece de modo notable la formación de hábitos de trabajo independiente en la ejecución de las diferentes acciones, así como la formación de las habilidades de carácter docente, escuchar, recordar, comprender y aplicar las indicaciones dadas. Se logra estimular en el niño el deseo de llevar a cabo la tarea lo mejor posible y de realizar un esfuerzo mantenido en la actividad hasta tanto concluya. Se propició la iniciación de la formación de hábitos posturales, condición importante para obtener una adecuada calidad en el trazado del rasgo. Todos los elementos planteados en el desarrollo de esta ponencia demuestran la importancia de los primeros pasos de la lectoescritura en la educación preescolar y que hacen posible la preparación del niño para enfrentar el aprendizaje de la lectura y la escritura en el primer grado de la universidad de la enseñanza primaria. Es por ello que considero de vital importancia el dotar al personal docente de la adecuada preparación para enfrentar el desarrollo de estas habilidades con los niños, y por lo que el trabajo apunta a la doble vertiente, la preparación del niño y la de quienes dirigen el proceso educativo. Adjuntamos en anexo un programa para curso dirigido a